Muy bien. A continuación vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales pueden clasificarse de acuerdo a diferentes características. La primera forma para clasificarlas es según su tipo, es decir, según el tipo de derivada que tenga la ecuación diferencial. Puede ser una derivada ordinaria, pues me dará una ecuación diferencial ordinaria. Si yo tengo derivadas parciales, pues obtendré una ecuación diferencial parcial. Recuerden que las derivadas ordinarias son las que en las que la variable independiente es solo una. En estos ejemplos, mi variable independiente es x y no importa el orden de las derivadas, pero todas son respecto de x. Y las ecuaciones diferenciales parciales que nos dan, que se obtienen cuando las derivadas son de respecto de dos o más variables independientes. En este ejemplo, yo tengo una derivada respecto de x y tengo una derivada respecto de y. Igual aquí, derivo a w respecto de x y derivo a w respecto de y. Entonces, así obtengo ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Otra forma de clasificarlas es según el orden de la derivada. El orden de la ecuación diferencial lo va a determinar la derivada más alta. En este ejemplo, yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada más alta es la segunda derivada. Aquí es importante recalcar, aquí tengo la primera derivada elevada al cubo. Es importante recalcar que esto no es lo mismo, o sea, esta expresión de la primera derivada elevada al cubo no es lo mismo que la tercera derivada. Igual aquí. Esto quiere decir la segunda derivada, pero no es lo mismo que si yo tuviera la primera derivada al cuadrado. Son expresiones diferentes. Entonces debemos de ver cuál es la derivada más alta y esa va a ser la que nos determine el orden de la ecuación diferencial. En este caso, les decía, es de segundo orden porque la segunda derivada es la más alta. Y la otra forma de clasificarlas es de acuerdo a su linearidad. En este caso vamos a encontrarnos con ecuaciones lineales o no lineales. Las ecuaciones lineales tienen esta forma general. ¿Qué quiere decir esto? Este es el coeficiente de esta derivada, este es el coeficiente de esta derivada, este es el coeficiente de la segunda derivada, este es el coeficiente de la primera derivada, este es el coeficiente de del término que lleva a derivada 0 y del otro lado tengo una función que depende de x. Entonces, todos los coeficientes y la función que se encuentra acá como el término independiente, digamos, son todos dependientes solo de x. Es decir, en todos estos coeficientes no aparece y, solo aparece x, que es mi variable independiente. Y la otra característica de las ecuaciones lineales es que las derivadas, ninguna está elevada a un exponente. Aquí está el exponente 1, esto también está elevada a exponente 1. Es decir, la que habíamos visto acá arriba no podría ser una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque la primera derivada está elevada a exponente 3. Entonces ya no se cumple la primera condición. Ya no tenemos exponente 1 en la primera derivada. Y también no es lineal. ¿Por qué? Porque en este coeficiente aparece y. Y la segunda condición es que los coeficientes dependen solo de x. Entonces, esa es la diferencia entre ecuaciones lineales y ecuaciones no lineales. Vamos a ver algunos ejemplos, a clasificar o dar el tipo de clasificación de algunas ecuaciones diferenciales. Vamos a ver primero si son ordinarias o parciales. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque solo tengo derivada respecto de x. Esta de aquí también es ecuación ordinaria porque solo tengo derivada respecto de x. Esta, aunque está escrita
en esta manera, yo puedo acomodarla para tener la derivada de y con respecto de x o la derivada de x respecto de y, pero en cualquiera de los dos casos sería una ecuación diferencial ordinaria porque yo tengo la derivada solo respecto de una variable independiente. Y esta última también es una ecuación diferencial ordinaria porque aquí derivo respecto de x y aquí también derivo respecto de x. Bueno, ahora vamos a ir viendo el grado de cada una de estas ecuaciones diferenciales o el orden de cada una de estas ecuaciones diferenciales. Aquí solo tengo la primera derivada, por lo tanto, esta ecuación es de primer orden. En este caso, llego hasta la segunda derivada, es la más alta, entonces esta ecuación es de segundo orden. En esta, como les decía, está acomodada de forma diferente, pero yo puedo reacomodarla para que me quede. Vamos a hacerlo si quieren de una vez. Primero, toda la ecuación vamos a dividirla entre dx. Dividimos toda esta ecuación, la dividimos entre dx, y entonces en este término dx entre dx va a quedar 1, simplemente me queda x más y. Y aquí me va a quedar menos 4y por dy entre dx, que es mi derivada de primer orden de y con respecto de x. Y, bueno, aquí me faltó el igual a 0, perdón. Ahí está. Y bueno, si dividimos 0 entre dx, pues nos sigue dando 0. Ahí está. Entonces, bueno, aquí ya la escribí en la forma que estaban las otras. Y vemos que es de primer orden porque tengo la primera derivada. Y en esta tengo la primera derivada elevada al cubo, pero el orden me lo va a determinar la derivada mayor, que en este caso es la segunda derivada. Por lo tanto, esta es de segundo. Y ahora vamos a ver si son lineales o no lineales. Acuérdense, acabamos de ver las características para que sea lineal. Es que todas las derivadas tengan exponente 1 y que todos los coeficientes dependan de la variable independiente, que por lo general la variable independiente es x. Bueno, en este caso, vamos a ver, mi derivada tiene exponente 1, se cumple el primer requisito. Y aquí el exponente de esta derivada pues sería 1, y el exponente de mi derivada de orden 0, por llamarla de alguna forma, es 5. Por lo tanto, en ninguno de los dos coeficientes aparece y. Entonces, puedo decir que es una ecuación lineal. Bueno, y de este lado tampoco aparece y. Si aquí volviera a aparecer y, o alguna función de y, pues ya no sería lineal. Muy bien. Vamos a ver este segundo ejemplo. Para la segunda derivada, el coeficiente es 3. Aquí no aparece y. Para la primera derivada, el coeficiente es 2x, tampoco aparece, bueno, menos 2x, tampoco aparece y. Y para el término que lleva a y, mi coeficiente es menos 6x cuadrada, tampoco aparece y. Y de este lado, igual, no aparece y. Entonces, se cumple ese requisito. Y esta derivada tiene exponente 1, esta derivada también tiene exponente 1, por lo tanto, se cumple el segundo criterio. Bueno, aquí y también tiene exponente 1. Se cumple el segundo criterio y también podemos determinar que es lineal. En este ejemplo, mi derivada tiene exponente 1, por lo cual se cumple el primer criterio. Pero ¿qué pasa aquí? Aparece la y en el coeficiente de esta derivada. Entonces ya no se cumple la linealidad, ¿no? Porque aquí tengo una y en el coeficiente de mi derivada.
y mi variable independiente era x. Entonces es no lineal. Y en este último ejemplo, bueno, la primera derivada tiene exponente 3, no se cumple el primer criterio. Entonces ya con eso podemos determinar que es una ecuación no lineal. Bueno, y eso es todo en lo que respecta a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Es importante saber clasificarlas porque de acuerdo al tipo de ecuación diferencial que tengamos, será el método de solución que nosotros podemos aplicar.